En esta presentación se abordarán dos temáticas. La primera, la enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy. La segunda, la intervención neuropsicológica en el envejecimiento y las demencias. En la primera temática vamos a abordar el hecho de que la enfermedad de Parkinson y la demencia de los cuerpos de Lewy son las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes después de la enfermedad de Alzheimer. Señalaba que no todos los pacientes temblaban y destacaba la presencia de rigidez. Con el tiempo se han añadido otros síntomas motores y no motores, como la presencia de deterioro cognitivo o incluso la aparición de demencia presente en aproximadamente el 30% de los casos. En el aspecto clínico y diagnóstico, la enfermedad de Parkinson es principalmente una enfermedad de etiología multifactorial. Solo en una minoría de casos existen genes específicos cuyas mutaciones causan esta enfermedad. La mayoría de los casos corresponden a lo que se denomina enfermedad de Parkinson esporádica, es decir, sin antecedentes familiares. La inmensa mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson padecen también síntomas no motores, sensoriales, autonómicos, cognitivo-conductuales y relacionados con el sueño, que pueden estar ya presentes en el momento del diagnóstico y que repercuten en el grado de discapacidad. En un estudio multicéntrico, sin considerar el deterioro cognitivo, se halló que los síntomas no motores más comunes en la enfermedad de Parkinson son los psiquiátricos en un 68%, seguidos de la fatiga en un 58%, el dolor de piernas en un 38%, el insomnio 37%, la afectación urinaria el 35%, el babeo el 31% y la dificultad para concentrarse el 31%. El dolor, la fatiga y los síntomas psiquiátricos son significativamente más comunes en mujeres que en hombres. Hay pruebas convincentes de que el proceso de la enfermedad de Parkinson neurodegenerativa comienza muchos años antes de la aparición de las manifestaciones motoras. Las estimaciones iniciales basadas son los hallazgos neuropatológicos y de neuroimagen, de afectación de la sustancia negra y de la alteración de la dopamina estriatal sugerían un periodo preclínico de 5 a 6 años. La evidencia más reciente de presencia de cuerpos de Lewy en otras poblaciones neuronales sugiere que la fase preclínica puede ser mucho más larga. Los estudios epidemiológicos de las manifestaciones no motoras, como el estreñimiento, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, la alteración de la conducta y la anemia, sugieren que el periodo preclínico se extiende por lo menos 20 años antes de que las manifestaciones motoras aparezcan. El deterioro olfativo y la depresión también pueden preceder a la aparición de las nuevas manifestaciones motoras, aunque en este caso los síntomas motores tardan menos tiempo en surgir. La enfermedad de Parkinson no evoluciona de forma lineal, sino que parece seguir una progresión exponencial, más marcada para los casos de inicio temprano. Esto significa que en los pacientes jóvenes el deterioro clínico es más largo y se acelera cuando se alcanza la fase avanzada, igualándose en los casos de inicio tardío. En los últimos años de vida, los enfermos de Parkinson presentarán el mismo deterioro clínico y patológico independientemente de la edad en la que se inició su enfermedad. El tratamiento con medicamentos precursores y agonistas de la dopamina proporciona una importante y relativamente duradera mejoría de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, la presencia de fluctuaciones motoras, disinesia o temblor refractario a la medicación en los casos conlleva a la introducción de tratamientos alternativos como la estimulación cerebral profunda del globo pálido interno o del núcleo subtalámico. Además, cabe sopesar los beneficios con el riesgo de efectos secundarios, como podrían ser el incremento de caídas y la disfunción cognitiva. En la neuropatología y la neuroimagen, a pesar de que se revisan principalmente las evidencias de la afectación del sistema nervioso central de acuerdo con los hallazgos neuropatológicos y de neuroimagen, cabe tener presente que en las sinucleinopatías, como la de enfermedad de Parkinson, los depósitos de sinucleína pueden formarse primero en el sistema nervioso entérico. El mecanismo mediante el que la enfermedad se propaga todavía no está claro. Podría comenzar en el intestino y propagarse hacia el cerebro, a través del nervio vago. En la neuropatología, la enfermedad de Parkinson todavía se caracteriza por la atrofia de la parte compacta de la sustancia negra debido a la pérdida importante de neuronas dopaminérgicas. En etapas relativamente tempranas de la enfermedad, la disminución de la dopamina estriatal y la presencia de las inclusiones intraneurales conocidas como cuerpos de Lewy. La acumulación de cuerpos de Lewy en el citoplasma y de sinucleína en las neuritas o expansiones del soma
Llevó la propuesta de los conocidos estadios de Brack, según los cuales la afectación sigue una secuencia predecible de los 6 estadios. Se inicia en el bulbo olfativo y o el núcleo motor dorsal de los nervios glosofaríngeo y vago, progresa hacia la amígdala y la sustancia negra, momento en el que según la propuesta aparecen los síntomas motores. La afectación implica el córtex temporal para acabar en los últimos estadios con la afectación de las otras áreas corticales. En el proceso normal de envejecimiento se observa una disminución de la inervación dopaminérgica estriatal. Entre los 25 y los 75 años perdemos aproximadamente el 33% de esta inervación. En la enfermedad de Parkinson, las pérdidas a menudo superan el 50 al 80%, se estiman los signos y síntomas específicos de esta enfermedad y que aparecen cuando ya se ha destruido aproximadamente el 50% de las neuronas dopaminérgicas, con una reducción del 80% en el núcleo putamen posterior. Parece ser que esta pérdida se relaciona con la bradinesia y la rigidez, pero no con el temblor, por lo que quizá este no sea una consecuencia directa de la degeneración nigroestriatal. Las manifestaciones de la enfermedad de Parkinson no se limitan a la afectación de las vías dopaminérgicas, se ha descrito también la afectación de las vías noradrenérgicas debido a las lesiones del locus y la pérdida de neuronas serotoninérgicas. Numerosos estudios destacan la reducción de la actividad colinérgica en la enfermedad de Parkinson, con la presencia de cuerpos de Lewy e incluso con la presencia de placas seniles y ovillos neurofibrilares. La implicación de otros neurotransmisores junto con el de la dopamina se ha relacionado con el deterioro cognitivo que se observa en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson y en el caso de las vías colinérgicas especialmente con la aparición de demencia. Los déficits de acetilcolina por degeneración del tronco y la aparición de cuerpos de Lewy en el cerebro basal anterior y vías colinérgicas ascendentes pueden ser más destacados en la enfermedad de Parkinson demencial que en pacientes con enfermedad de Parkinson sin demencia o con enfermedad de Alzheimer. Se ha planteado que el riesgo de demencia en enfermedad de Parkinson incrementa con la extensión de los cuerpos de Lewy y con la reducción de la actividad colinérgica en el córtex. En la parte de la neuroimagen, el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Parkinson idiopática requiere la demostración histológica de la inclusión intraneuronal de cuerpos de Lewy en la parte compacta de la sustancia negra y tal demostración es claramente impracticable en vida. La resonancia magnética convencional potencial en T1 y T2 no muestra claramente la atrofia en la sustancia negra, por lo que no son útiles en el diagnóstico. La volumetría con RM potencial y T1 tampoco detecta la reducción de la sustancia negra, posiblemente debido a la dificultad de definir los límites de la parte compacta de este núcleo. El uso de imágenes por tensor de difusión para determinar la anisotropía fraccional regional en la sustancia negra puede representar un avance potencial. Como se comentaba, este tipo de análisis no siempre es como el más viable porque pues no se tiene una respuesta tal cual y no se puede realizar una detección por completo. En algunos casos, los tractos muy densos muestran un mayor grado de anisotropía, o mientras que la sustancia gris tiene menor grado de respecto a la sustancia blanca, mediante el valor de la FA en la parte caudal de la sustancia negra, algún estudio ha podido distinguir en un 100% de sensibilidad y especificidad a los pacientes con enfermedad de Parkinson de las personas sanas voluntarias. Si se confirma en grandes cohortes de pacientes con enfermedad de Parkinson, podría ser de utilidad para apoyar el diagnóstico de la enfermedad. Otra técnica prometedora es la sonografía o ecografía. En la neuropsicología, las personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson tienen el doble de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo leve que las personas sanas. Entre el 20 y el 57% de los pacientes presentan deterioro en los primeros 3 a 5 años después de haber sido diagnosticados de esta enfermedad. Los déficits de flexibilidad cognitiva, planificación, memoria de trabajo y aprendizaje aparecen pronto en el curso de la enfermedad y son muy similares a los observados en pacientes con daño frontal. Estas manifestaciones han caracterizado ampliamente el síndrome frontoestriatal, en el que los sistemas
catecolaminérgicos, particularmente de dopaminérgico, predominantes. Así, el perfil que clásicamente está asociado a la enfermedad de Parkinson ha sido un deterioro cognitivo leve de tipo frontoestriatal, secundario a la disfunción dopaminérgica. Sin embargo, hoy en día se reconoce la heterogeneidad significativa de déficits cognitivos en pacientes con enfermedad de Parkinson, que se pueden asociar no solo con la disfunción dopaminérgica, sino que implica también el sistema colinérgico e incluso el sistema noradrenérgico. La prevalencia de la demencia en la población general es 2 de 3%. En la enfermedad de Parkinson, la prevalencia de demencia es del 20 al 40%. Las personas con enfermedad de Parkinson tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de desarrollar la demencia que las personas sanas. Los principales factores de riesgo para desarrollar demencia temprana en la enfermedad de Parkinson son la edad, la gravedad de los síntomas motores, el deterioro cognitivo leve y la presencia de alucinaciones visuales. En los primeros estudios que se realizaron dentro de este documento, se consideró que la demencia secundaria a enfermedad de Parkinson era de tipo subcortical y se caracterizaba por la presencia de bradifrenia. En este aspecto, las funciones básicas del lenguaje se hallan preservadas y se considera que es una demencia de inicio insidioso y curso progresivo. A pesar de este consenso, está claro que si la fase de demencia es una exacerbación de los mecanismos que producen deterioro cognitivo en los pacientes sin demencia o un trastorno clínico distinto o una interacción entre la enfermedad de Parkinson y la edad. No se conocen exactamente las bases patofisiológicas y neurobiológicas de la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Se ha propuesto que probablemente se desarrolla por la extensión de los cuerpos de Lewy más allá de la ubicación típica en el tronco, al afectar el sistema límbico y el neocórtex. Dentro de la neuropsicología se aborda la parte de la atención, en la que cada vez es más evidente que el déficit de atención es un claro síntoma cognitivo de la enfermedad de Parkinson. En estadios tempranos de la enfermedad se observan dificultades en la capacidad de cambio entre modalidades o clases de estímulos sobre la base de la retroalimentación recibida. Sin embargo, no se observa alteración entre otros tipos de atención más básicos. En la enfermedad de Parkinson están preservadas las tareas de atención verbal, simples medidas con el span de dígitos, incluso en la mayoría de pacientes que se encuentran con estadios avanzados de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad de Parkinson demencial presentan fluctuaciones cognitivas, sobre todo atencionales, similares a las descritas en la demencia de cuerpos de Lewis, en comparación con la de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson demencial. Presenta un mejor rendimiento en memoria, pero se asocia a mayores déficits de atención y en tareas de tiempo y de reacción. En los pacientes con enfermedad de Parkinson, especialmente si han desarrollado demencia, se observa una pérdida de eficiencia en el procesamiento de la información, en el que para obtener esta eficiencia se requiere la preservación no solo de la atención, sino también de la velocidad de procesamiento, entre otras funciones. Por lo que respecta a la velocidad de procesamiento, el peor rendimiento en tareas de tiempo de reacción y tiempo de toma de decisiones se observa en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson que han desarrollado demencia. Otro aspecto que se aborda desde la neuropsicología son las funciones ejecutivas. En la enfermedad de Parkinson con o sin demencia, se ha descrito alteración de distintos componentes de la función ejecutiva, como la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la abstracción y la fluidez verbal. La afectación en formación de conceptos y el síndrome disejecutivo es más grave cuando la enfermedad de Parkinson se asocia a una demencia. Otras alteraciones disejecutivas, como la conducta de imitación o la de utilización, raramente se dan en el contexto de la enfermedad de Parkinson. La disfunción ejecutiva en la primera fase de deterioro cognitivo de la enfermedad de Parkinson es muy común y está ampliamente documentada, pero no es ni universal ni uniforme. Los pacientes tienen distintos perfiles de deterioro con un riesgo y velocidad de progresión a demencia variable. La base de esta heterogeneidad no está clara, pero podría ser en parte explicada como una pérdida dopaminérgica desigual en los ganglios basales, referida como hipótesis de la sobredosis dopaminérgica, tal cual descrita por... En pacientes con enfermedad de Parkinson sin demencia se han descrito tanto déficits visoperceptivos y visoespaciales en percepción de caras y líneas, como déficits visoconstructivos.
Cuando la demencia está presente, existe peor discriminación visual, percepción de objetos y habilidades visoconstructivas. Además de los déficits en la percepción visual, en la enfermedad de Parkinson es bien conocida la alteración del sentido del olfato. Los exámenes neuropsicopatológicos post-mortem revelan que la anosmia o incapacidad de detectar los olores se asocian con la presencia de cuerpos de Lewy, la densidad de los cuerpos de Lewy corticales y en el giro cingulado es mayor en aquellas personas que presentan anosmia. También se han relacionado, entre otros, con los niveles de dopamina elevados en el bulbo olfativo de los enfermos de Parkinson. La memoria. Los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan déficits en el recuerdo verbal demorado y en la memoria a corto plazo, mientras que el reconocimiento de información previamente presentada, la memoria remota y el efecto de primacia o priming suelen ser preservados. Los rasgos amnésicos en la enfermedad de Parkinson parecen ser independientes del sistema dopaminérgico y estar relacionados con los déficits colinérgicos, incluso con la demencia no está presente. A diferencia de lo que ocurre en otras demencias, el deterioro de la memoria no es la afectación predominante en la enfermedad de Parkinson con demencia. El análisis del rendimiento en memoria, además de otros rasgos, puede resultar decisivos para detectar la presencia de enfermedad de Alzheimer o de demencia vascular con contaminantes con la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Alzheimer, rasgos neuropsicológicos que incrementan la probabilidad se encuentra la alteración de la codificación, el déficit de orientación sin alteración grave de la atención, la no mejoría del recuerdo con pistas o por reconocimientos, el no efecto de primacia, la alteración de la memoria remota con gradiente, la presencia de somas afásicos. En la demencia vascular, los rasgos neuropsicológicos incrementan, la mayor alteración de la memoria a corto plazo, el predominio de la habilidad emocional, ver su risa o llanto patológico, un mayor enlatecimiento, las diferencias en la periodicidad de las fluctuaciones, y igual la presencia de síntomas afásicos. El lenguaje. En la enfermedad de Parkinson, el lenguaje se encuentra preservado excepto por la fluidez verbal. Así, la afectación del lenguaje en la enfermedad de Parkinson se da básicamente en el contexto de las funciones ejecutivas. La función verbal semántica está más afectada que la fonética y aparecen más dificultades con los nombres que indican acción, verbos, que con nombran objetos. En otros aspectos emocionales y conductuales, las complicaciones neuropsiquiátricas como la depresión, la apatía o incluso la psicosis pueden acompañar a los síntomas motores y cognitivos de pacientes con enfermedad de Parkinson. Su prevalencia e intensidad incrementa a medida que avanzan la enfermedad, de manera que más del 80% de los casos con enfermedad de Parkinson con demencia presentan al menos uno de estos síntomas. De todas formas, es difícil distinguir a los pacientes con y sin demencia solo por alteraciones emocionales o conductuales. En la exploración neuropsicológica, en la evaluación neuropsicológica de la enfermedad de Parkinson se recomienda que en general se utilicen test que minimicen las demandas motoras. En este sentido se encuentran varias, como la Scale for Outcomes in Parkinson, Disease Cognition, que contiene ítems relacionados con funciones alteradas en la enfermedad de Parkinson y no influidos por la motricidad fina. Así como se encuentran otros, la evaluación neuropsicológica completa, propuesta para diagnosticar deterioro cognitivo leve o enfermedad de Parkinson con demencia, coincide con incluir pruebas de atención, memoria de trabajo, función ejecutiva, habilidades visoespaciales, memoria a largo plazo con reconocimiento del lenguaje. También se deben incluir pruebas para evaluar atención, memoria, funciones ejecutivas, funciones visoespaciales y lenguaje. En la demencia con cuerpos de Lewy, los factores de riesgo genéticos de la demencia con cuerpos de Lewy son similares a los descritos para la enfermedad de Parkinson. Como en la enfermedad de Parkinson, en la demencia con cuerpos de Lewy, se han identificado mutaciones de genes como el gen SNSA y también existe una creciente evidencia de la implicación del gen GBA. La demencia con cuerpos de Lewy ha sido considerada un trastorno de Parkinson atípico. Hasta el 5% de la población general
padece demencia de cuerpos de Lewy y de las personas con demencia, hasta el 30% la padecen. Principalmente afecta a hombres de 70 a 75 años. El diagnóstico de cuerpos de Lewy se basa en la propuesta revisada del consenso alcanzado por el Consortium on Dementia with the Lewy Bodies y resumido en el cuadro. La importancia de diferenciar la demencia con cuerpos de Lewy de otros tipos de demencia reside en la elección del tratamiento que debe ser administrado, dado que los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy responden bien a los inhibidores de la colinesterasa, son especialmente sensibles a los efectos secundarios de los neurolépticos y muestran contradicción, o más bien contraindicación, para algunos antiparkinsonianos. Neuropatología y neuroimagen. En la neuropatología, el diagnóstico se basa en la identificación y cuantificación de estos cuerpos de Lewy mediante un método cuantitativo de análisis de la densidad y distribución. Se distinguen tres subdivisiones: el tronco cerebral, el predominante, el sistema límbico, transición y la efectuación difusa del córtex. En general, las características patológicas de demencia de cuerpos de Lewy y de la enfermedad de Parkinson con demencia son similares, con menor pérdida neural y disfunción sináptica que en la enfermedad de Alzheimer y mayor densidad de cuerpos de Lewy a nivel cortical. En la demencia por cuerpos de Lewy y en la enfermedad de Parkinson con demencia también se ha descrito la presencia de placas seniles y ovillos neurofibralares. La mayoría de los estudios apuntan a una mayor afectación cortical, en la que demencia por cuerpos de Lewy, en comparación con la enfermedad de Parkinson con demencia, tanto en relación a los cuerpos de Lewy como las placas seniles y ovillos neurofibralares. Pasando a la neuroimagen, los síntomas de la demencia por cuerpos de Lewy se solapan con la enfermedad de Parkinson con demencia y en ocasiones son difíciles de distinguir de los presentes en otras demencias como la enfermedad de Alzheimer. En este contexto es relevante la búsqueda de biomarcadores que permiten un diagnóstico temprano y fiable. En el consenso alcanzado por el Consortium on Dementia with Lewy Bodies se incluyó como criterio sugerente de diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy la recaptación disminuida del transportador de dopamina en los ganglios basales dado por SPECT o TEP. Otros métodos basados en la imagen también parecen tener elevada sensibilidad y especificidad y han sido considerados en ocasiones como posibles biomarcadores. Estos métodos se incorporan en los criterios revisados de McLean del 2005 como rasgos que apoyan. En pacientes con enfermedad de Parkinson sin demencia se han descrito tanto déficits visoperceptivos y visoespaciales en la percepción de caras y líneas como déficits visoconstructivos. Cuando la demencia está presente, existe peor discriminación visual, percepción de objetos y habilidades visoconstructivas. Además de los déficits en la percepción visual, en la enfermedad de Parkinson es bien conocida la alteración del sentido del olfato. Los exámenes neuropsicopatológicos post-mortem revelan que la anosmia o incapacidad de detectar los olores se asocian con la presencia de cuerpos de Lewy, la densidad de los cuerpos de Lewy corticales y en el giro cingulado es mayor en aquellas personas que presentan anosmia. También se han relacionado, entre otros, con los niveles de dopamina elevados en el bulbo olfativo de los enfermos de Parkinson. La memoria. Los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan déficits en el recuerdo verbal demorado y en la memoria a corto plazo, mientras que el reconocimiento de información previamente presentada, la memoria remota y el efecto de primacia o priming suelen ser preservados. Los rasgos amnésicos en la enfermedad de Parkinson parecen ser independientes del sistema dopaminérgico y estar relacionados con los déficits colinérgicos, incluso con la demencia no está presente. A diferencia de lo que ocurre en otras demencias, el deterioro de la memoria no es la afectación predominante en la enfermedad de Parkinson con demencia. El análisis del rendimiento en memoria, además de otros rasgos, puede resultar decisivos para detectar la presencia de enfermedad de Alzheimer o de demencia vascular con contaminantes
con la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Alzheimer, rasgos neuropsicológicos que incrementan la probabilidad, se encuentra la alteración de la codificación, el déficit de orientación sin alteración grave de la atención, la no mejoría del recuerdo con pistas o por reconocimientos, el no efecto de primacia, la alteración de la memoria remota con gradiente, la presencia de síntomas afásicos. En la demencia vascular, los rasgos neuropsicológicos incrementan, la mayor alteración de la memoria a corto plazo, el predominio de la habilidad emocional, ver su risa o llanto patológico, un mayor enlatecimiento, las diferencias en la periodicidad de las fluctuaciones, y igual la presencia de síntomas afásicos. El lenguaje. En la enfermedad de Parkinson, el lenguaje se encuentra preservado excepto por la fluidez verbal. Así, la afectación del lenguaje en la enfermedad de Parkinson se da básicamente en el contexto de las funciones ejecutivas. La función verbal semántica está más afectada que la fonética y aparecen más dificultades con los nombres que indican acción, verbos, que con los que nombran objetos. En otros aspectos emocionales y conductuales, las complicaciones neuropsiquiátricas como la depresión, la apatía o incluso la psicosis pueden acompañar a los síntomas motores y cognitivos de pacientes con enfermedad de Parkinson. Su prevalencia e intensidad incrementa a medida que avanzan la enfermedad, de manera que más del 80% de los casos con enfermedad de Parkinson con demencia presentan al menos uno de estos síntomas. De todas formas, es difícil distinguir a los pacientes con y sin demencia solo por alteraciones emocionales o conductuales. En la exploración neuropsicológica, en la evaluación neuropsicológica de la enfermedad de Parkinson se recomienda que en general se utilicen test que minimicen las demandas motoras. En este sentido se encuentran varias, como la Scale for Outcomes in Parkinson, Disease Cognition, que contiene ítems relacionados con funciones alteradas en la enfermedad de Parkinson y no influidos por la motricidad fina. Así como se encuentran otros, la evaluación neuropsicológica completa, propuesta para diagnosticar deterioro cognitivo leve o enfermedad de Parkinson con demencia, coincide con incluir pruebas de atención, memoria de trabajo, función ejecutiva, habilidades visoespaciales, memoria a largo plazo con reconocimiento del lenguaje. También se deben incluir pruebas para evaluar atención, memoria, funciones ejecutivas, funciones visoespaciales y lenguaje. En la demencia con cuerpos de Lewy, los factores de riesgo genéticos de la demencia con cuerpos de Lewy son similares a los descritos para la enfermedad de Parkinson. Como en la enfermedad de Parkinson, en la demencia con cuerpos de Lewy, se han identificado mutaciones de genes como el gen SNSA y también existe una creciente evidencia de la implicación del gen GBA. La demencia con cuerpos de Lewy ha sido considerada un trastorno de Parkinson atípico. Hasta el 5% de la población general padece demencia de cuerpos de Lewy y de las personas con demencia, hasta el 30% la padecen. Principalmente afecta a hombres de 70 a 75 años. El diagnóstico de cuerpos de Lewy se basa en la propuesta revisada del consenso alcanzado por el Consortium on Dementia with the Lewy Bodies y resumido en el cuadro. La importancia de diferenciar la demencia con cuerpos de Lewy de otros tipos de demencia reside en la elección del tratamiento que debe ser administrado, dado que los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy responden bien a los inhibidores de la colinesterasa, son especialmente sensibles a los efectos secundarios de los neurolépticos y muestran contradicción, o más bien contraindicación, para algunos anti-Parkinsonianos. Neuropatología y neuroimagen. En la neuropatología, el diagnóstico se basa en la identificación y cuantificación de estos cuerpos de Lewy mediante un método cuantitativo de análisis de la densidad y distribución. Se distinguen tres subdivisiones: el tronco cerebral, el predominante, el sistema límbico, transición y la efectuación difusa del córtex. En general, las características patológicas de demencia de cuerpos de Lewy y de la enfermedad de Parkinson con demencia son similares, con menor pérdida neural y disfunción sináptica que en la enfermedad de Alzheimer y mayor densidad de cuerpos de Lewy a nivel cortical. En la demencia por cuerpos de Lewy y en la enfermedad de Parkinson con demencia también se ha descrito la presencia de placas seniles y ovillo neurofibrado.
lares. La mayoría de los estudios apuntan a una mayor afectación cortical, en la que demencia por cuerpos de Lewy, en comparación con la enfermedad de Parkinson con demencia, tanto en relación a los cuerpos de Lewy como las placas seniles y ovillos neurofibralares. Pasando a la neuroimagen, los síntomas de la demencia por cuerpos de Lewy se solapan con la enfermedad de Parkinson con demencia y en ocasiones son difíciles de distinguir de los presentes en otras demencias como la enfermedad de Alzheimer. En este contexto es relevante la búsqueda de biomarcadores que permiten un diagnóstico temprano y fiable en el consenso alcanzado por el Consortium on Demential with Lewy Bodies. Se incluyó como criterio sugerente de diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy la recaptación disminuida del transportador de dopamina en los ganglios basales demostrado por SPECT o TEP. Otros métodos basados en la imagen también parecen tener elevada sensibilidad y especificidad y han sido considerados en ocasiones como posibles biomarcadores. Estos métodos se incorporan en los criterios revisados de McLean del 2005 como rasgos que apoyan. La terapia de reminiscencia es una de las intervenciones psicosociales más populares empleadas en la demencia. Se introdujo en la década de los 80 y está basada en la evocación y discusión con otras personas o un grupo acerca de las diferentes actividades, sucesos y experiencias que tuvieron a lo largo de su vida. El tratamiento asume que la memoria remota permanece intacta hasta las fases más avanzadas de la demencia y puede usarse como una forma de comunicación entre diferentes tipos de paciente con la misma enfermedad, claro está. La misma terapia incluye el recuerdo de eventos pasados. Esto se puede suscitar a partir de música, fotografías u otras pistas. En este ejemplo, puedo detallar que si alguien llega a esta enfermedad de Alzheimer, se le puede presentar algún tipo de música de su época, algún tipo de fotografía, alguna actividad que realizaba cuando tenía un desarrollo de adolescente, por ejemplo, para que así pueda suscitarse el recuerdo y llegue al presente. Otras evidencias apuntan también al ejercicio físico, en parte de la prevención y el tratamiento de enfermedades con Alzheimer. El ejercicio físico ralentiza la atrofia cerebral e influye positivamente en las capacidades cognitivas y los síntomas depresivos presentes en algunos enfermos de Alzheimer. Esto significa que a partir del ejercicio físico, de cualquier tipo, podemos establecer un mejor desarrollo y también prevenir el hecho de que se pueda llegar a suscitar esta enfermedad. Las diferentes evidencias, no existe todavía un consenso en relación a los parámetros de la ejecución del ejercicio físico. Entonces no sabemos qué tipo de ejercicio, la frecuencia, la intensidad o la duración que debe tener. Simplemente tenemos el conocimiento de que las actividades pueden llegar a mejorar el desarrollo de la persona o ralentizar también la enfermedad y el progresivo que tiene en el cerebro. Pasaremos ahora a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es la más limitada en cantidad y calidad que la realizada en envejecimiento normal y también enfermedades de Alzheimer, en el aspecto de la investigación en tratamientos no farmacológicos. Existen evidencias que también llegan a señalar que la influencia del entrenamiento cognitivo mejora el rendimiento neuropsicológico de los enfermos de Parkinson, mas sin embargo, tampoco se tiene un concreto de relación del entrenamiento que se debe tener, ya que como habíamos mencionado anteriormente, no se tienen demasiadas investigaciones allegadas a este tema. Al igual que con el Alzheimer, el ejercicio físico parece mejorar el rendimiento en funciones ejecutivas con las personas de Parkinson. Asimismo, también no se ha establecido el tipo y cantidad de ejercicio que se requiere. También menciona un punto muy importante, que es el ejercicio en la soledad y el ejercicio que conlleva la compañía de alguien más, el cual tampoco se ha estudiado, mas sin embargo vale la pena mencionar, ya que es algo requerido para algunas funciones o para algún tipo de ejercicio y que puede llegar a generar un mejor desarrollo de la persona en cuanto a la calidad de vida. Sí se sabe que el ejercicio regular en la mediana edad reduce el riesgo de padecer la enfermedad. El uso combinado de entrenamiento cognitivo, entrenamiento en las actividades de la vida diaria y el entrenamiento psicomotor conlleva mejores resultados cognitivos globales e incluso en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que la realización de intervenciones con menos potentes.
Como ya lo hemos mencionado, el ejercicio llega a tener un desarrollo mejor en la persona y también es justamente este proceso el que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Mas, sin embargo, también existen diferentes técnicas de estimulación cerebral no invasivas como la estimulación transcraneal de corriente directa o la estimulación magnética repetitiva craneal, con la cual se han conseguido cambios en algunas funciones ejecutivas y disminución de los síntomas depresivos con pacientes de enfermedad de Parkinson. Ahora pasaremos a la esclerosis múltiple, otra enfermedad que ha recibido una atención especial debido a la presencia de deterioro cognitivo a edades muy tempranas. El autor de la lectura nos menciona la duda de la eficacia que puede llegar a tener la rehabilitación cognitiva en el deterioro de la memoria, la pérdida de eficacia en el procesamiento de la información y las disfunciones ejecutivas. Todo esto son síntomas que acompañan a la esclerosis múltiple. En el 2011 se publicó una revisión Cochrane, la cual demostró que el entrenamiento cognitivo producía efectos positivos en el span de memoria, la memoria de trabajo y la memoria visual inmediata. Pero a su vez la misma se quedaba corta, ya que este mismo entrenamiento no presentaba efectos significativos en otras cuestiones, como la atención, la memoria inmediata verbal, la memoria demorada, funciones ejecutivas y verbales, así como en la depresión, la calidad de vida o la fatiga. Existen también otros métodos para mejorar el rendimiento del aprendizaje y la memoria en la esclerosis múltiple. Una de ellas, y de las más clásicas también que existen, son las dos siguientes. La History Memory Technique, que en sí señala que los pacientes a facilitar el aprendizaje utilizado en el contexto y la imaginación. Se trata únicamente de esa parte. Y también está la estrategia de Self-Generation, basada en el hecho de que el recuerdo es superior si los estímulos son generados por uno mismo que si son generados por otros. Esto significa que nosotros tenemos que generar generando los recuerdos nosotros mismos podemos llegar a tener un aprendizaje más significativo que el que podríamos tener si simplemente tenemos la idea de alguien más. Después de esto, en el 2012 se publica una revisión Conrad, otra vez, con criterios más restrictivos que la anterior. Según esta nueva revisión, no existen suficientes evidencias para demostrar que los pacientes con esclerosis múltiple que se someten a la rehabilitación de la memoria presentan un mejor rendimiento en memoria o mejores habilidades funcionales en su desarrollo diario. Así que llegando a este punto, la mayoría de las revisiones realizadas no plasman la existencia de métodos de rehabilitación neuropsicológicos eficaces para el rendimiento cognitivo general, ni en esta ni inclusive en las demás que menciona este autor. En relación al ejercicio físico ya antes mencionado en las demás enfermedades, es difícil decir cuál es el tipo de ejercicio ideal para las personas con esclerosis múltiple, en este caso. Mas, sin embargo, sabemos que es de efecto positivo para todas las demás enfermedades y esta no es la excepción. El ejercicio físico en la movilidad, la participación, la fatiga y la calidad de vida de los afectados sí tiene cierto desarrollo, ya que como hemos mencionado anteriormente, ayuda a que todas estas cuestiones sean de mejora para el paciente. También se ha relacionado su práctica con la reducción de la atrofia cerebral.
en la y videojuegos pueden ser más económicas y llegar a un mayor número. En un reciente metaanálisis sobre los efectos de 3 tipos de intervenciones computarizadas, tareas de entretenimiento cognitivo clásico, software neuropsicológico y videojuegos, hallaron resultados comparables e incluso mejores que los encontrados en revisiones de intervenciones que las personas mayores no necesitaban estar familiarizadas con la tecnología para beneficiarse de la intervención. Aunque la evidencia es insuficiente para concluir que las intervenciones multimodales son superiores al efecto aislado de las intervenciones cognitivas o de ejercicio. Algunas revisiones recientes sugieren que ambas estrategias combinadas pueden interactuar positivamente y generar cambios sinérgicos beneficiosos. A pesar de que sugiere efectos positivos del entrenamiento cognitivo y del ejercicio físico en el funcionamiento cognitivo y cerebral, en la actualidad todavía no podemos recomendar cuáles son las intervenciones específicas que permiten prevenir la demencia o ralentizar su aparición. Pasando al deterioro cognitivo leve, en 2013 Hugh Kans propone un modelo provisional de rehabilitación a partir de que plantea cognitivo. Según este modelo, las terapias de rehabilitación cognitiva tienen como objetivo reducir la progresión de demencia o reducir síntomas de esto. Para conseguirlo hay 4 aproximaciones posibles. La primera es el entrenamiento cognitivo restaurativo dirigido a mejorar o restaurar habilidades cognitivas afectadas. Generalmente se utiliza la repetición de tareas estructuradas mediante las que se trabaja un dominio cognitivo específico. Y en segundo punto tenemos el entrenamiento cognitivo compensatorio, dirigido a afectación funcional. Las estrategias compensatorias pueden ser internas o externas. En tercer punto tenemos las intervenciones en el estilo de vida, dirigidas a mejorar el equilibrio entre los factores de riesgo y los factores de protección asociados al deterioro cognitivo leve o a la demencia. Las estrategias de estilo de vida pretenden principalmente incrementar el ejercicio físico regular, el seguimiento de la dieta mediterránea y la participación en actividades cognitivamente estimulantes y a su vez disminuir el hábito de fumar y el consumo. Tenemos las intervenciones psicoterapéuticas dirigidas a mejorar los síntomas neuropsiquiátricos de depresión, ansiedad, fatiga e insomnio comunes en el deterioro cognitivo leve. Para ello se recurre a métodos cognitivo-conductuales. En todo caso, las aproximaciones escogidas se complementarán con la necesaria intervención farmacológica que llevan a cabo otros especialistas mediante la que se potencian efectos como la disminución de riesgo cardiovascular, la reducción de los antidepresivos o la supresión del hábito de fumar, que también son objetivos de algunas de las aproximaciones citadas. Entrando a la enfermedad de Alzheimer, en el futuro es posible que la prevención de la enfermedad de Alzheimer contemple la adopción de un estilo de vida saludable que incluya una dieta adecuada y la realización de actividad cognitiva y física. Pero hasta que no podamos prevenir totalmente la enfermedad de Alzheimer, es absolutamente necesario encontrar la mejor manera de tratarla. No existe consenso sobre el tratamiento óptimo, aunque sí existen propuestas que nos permiten avanzar en la dirección correcta. Algunas de las propuestas pueden ser demasiado generales, como es el caso del Estudio Nacional Multicéntrico realizado en Francia, en el que se plantea una intervención basada en un mayor seguimiento cada 6 meses del que habitualmente se realiza a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y a sus familias. En este seguimiento se realizaban evaluaciones exhaustivas y se ofrecían pautas estandarizadas según los problemas identificados. El planteamiento no fue suficiente para disminuir el deterioro funcional de las personas con enfermedad de Alzheimer leve y moderada que participaron en el estudio. Otras propuestas utilizan aproximaciones clásicas de la intervención cognitiva, la estimulación cognitiva, el entrenamiento cognitivo y la rehabilitación cognitiva. La estimulación cognitiva puede ser la mejor aproximación a la enfermedad de Alzheimer, aunque cabe tener en cuenta que es muy laboriosa y que por lo tanto se ha de valorar la rentabilidad o la relación coste-beneficio. Un componente de la estimulación cognitiva es la orientación en la que por sí sola facilita que los pacientes se mantengan entre 1 punto y 1.3 puntos por encima del grupo control en el examen cognitivo minimental. Mediante la estimulación cognitiva se han demostrado beneficios en el rendimiento cognitivo y en la calidad de vida que perduran 1 año después de haber finalizado el tratamiento. Pasando al entrenamiento cognitivo, se ha considerado que las estrategias restaurativas tienen un efecto que las estrategias compensatorias en un
metaanálisis realizado a partir de 17 estudios controlados, se sugiere que el entrenamiento cognitivo aporta beneficios cognitivos y funcionales a los enfermos de Alzheimer. Los mayores efectos se han encontrado en aprendizaje, memoria, funciones ejecutivas, actividades de la vida diaria, depresión y cognición y funcionamiento en general. De momento, el uso de los populares juegos de entrenamiento cerebral o mental no presenta un beneficio significativo para las personas con enfermedad de Alzheimer. De hecho, no se ha demostrado de forma consciente que funcionen en gente de más de 60 años o con alteración cognitiva. La estimulación y el entrenamiento cognitivo, más encaminados a mejorar directamente la función cognitiva, luchan contra el inexorable deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer para obtener resultados indirectos en la vida real de los pacientes. De antemano, la rehabilitación cognitiva más encaminada a incidir directamente en las actividades de la vida diaria parecería una mejor solución. Además cognitiva, también mejora la función cognitiva, especialmente la memoria y el estado de ánimo en la enfermedad de Alzheimer, a pesar de que no sean sus principales objetivos. En el ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico publicado de forma más reciente, la aplicación de una rehabilitación cognitiva a pacientes con enfermedad de Alzheimer leve durante 12 sesiones y mediante 4 programaciones mejoró los síntomas depresivos de las mujeres con Alzheimer, pero no los síntomas conductuales ni cognitivos ni en general el funcionamiento diario de los pacientes. Además, al finalizar el tratamiento, los cuidadores del grupo tratando se sentían más cargados que los del grupo control. Los resultados del estudio y la consideración de los trabajos previamente realizados llevan a los autores a proponer aspectos para tener en cuenta en futuras intervenciones, realizar tratamientos altamente individualizados, focalizar en un número limitado de necesidades personales relevantes, asegurar el traspaso de las habilidades aprendidas a la vida real, realizar tratamientos suficientemente largos como para que las estrategias adquiridas sean automatizadas, realizar un seguimiento regular o sesiones de refuerzo para que las estrategias adquiridas persistan y comprobar el resultado con las medidas adecuadas para cada paciente. En el mismo estudio, pero para otros dominios distintos a la institucionalización, como son la cognición, las actividades de la vida diaria, la conducta o el estado de ánimo, se describen que la magnitud de los efectos conseguidos mediante las intervenciones con múltiples componentes son similares a los obtenidos mediante la terapia farmacológica. Como podemos ver en el siguiente cuadro, son otros tratamientos no farmacológicos en la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados, ordenados descendentemente del tamaño del efecto de alto a moderado, donde los La neuroimagen. Los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy en ocasiones son difíciles de distinguir de las demás demencias. En este contexto, es relevante la búsqueda de biomarcadores que permitan un diagnóstico temprano y confiable. Un ejemplo de ellos es la recaptación disminuida de dopamina, que se ha observado también en diferentes enfermedades, mas sin embargo hasta el momento es el criterio biomarcador más fiable y válido en cuanto a la demencia con cuerpos de Lewy. Una de las pruebas es el Single Positron Emission Photography, que aporta datos más precisos que el diagnóstico clínico en la diferenciación entre la demencia con cuerpos de Lewy y otras demencias. Ahora pasaremos a revisar los síntomas que apoyan el diagnóstico clínico de demencia con cuerpos de Lewy. Uno de ellos es la preservación relativa de las estructuras del lóbulo temporal mediante en la tomografía computarizada. Otro síntoma es la hipoperfusión generalizada en la tomografía por emisión de positrones y la baja captación en la escintigrafía miocardíaca en el marcador meta-yodobensilguanidina. De estos se han realizado distintos estudios que coinciden especialmente en que las personas con demencia de cuerpos de Lewy muestran un patrón predominante de hipoperfusión del lóbulo occipital en comparación con otras demencias. Cabe considerar que de lo anterior, que los biomarcadores basados en la imagen han de complementarse con marcadores bioquímicos o moleculares, basados en proteínas, variación de genes, transcriptomíticos o pequeñas moléculas.
Estos tipos de análisis se muestran a partir de muestras de saliva, orina, plasma o preferiblemente líquido cefalorraquídeo. El deterioro cognitivo progresivo implica principalmente déficit en atención, función ejecutiva y habilidades visoespaciales. A continuación pasaremos a revisar cada una de ellas. No existen datos concluyentes en la relación al tipo de deterioro cognitivo leve que procedería al diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy. Existen también en la misma demencia fluctuaciones cognitivas, como periodos de confusión-lucidez, disminución marcada del aurosual, que son largos periodos de somnolencia diurna. Y estos son parte de los criterios básicos para el diagnóstico de la demencia misma. Ferman y Boe en el 2007 identifican 4 rasgos distintivos de las fluctuaciones en la demencia. La número 1 es la somnolencia durante el día y letargo. La número 2 son las siestas durante el día de 2 o más horas. La 3 es mirar al vacío durante largos periodos y la 4 episodios de ideas desorganizadas, poco claras o hasta ilógicas. Esto es común de presentarse en cualquier tipo de demencia, mas sin embargo hay que saber y tener el conocimiento del psicólogo o neuropsicólogo que esté estableciendo la misma conversación con el paciente para que éste se pueda desarrollar de la mejor manera y conozcamos a profundidad cómo es que se desarrollan estas alucinaciones o delirium. La presencia temprana de estas alucinaciones parece ser un rasgo característico de la demencia de cuerpos de Lewy, aunque en definitiva para cada paciente es muy diferente. Mientras que a algunos pacientes les resulta divertidas, otros las viven con miedo, indicando distintos grados de insight. Ahora pasaremos a ver los diferentes tipos de alteraciones que tiene y que maneja esta enfermedad degenerativa, entre las cuales encontramos la atención y otras funciones ejecutivas. Los pacientes son dados a distraerse durante la exploración neuropsicológica. Les cuesta centrarse en las tareas y cambiar de una tarea a otra. Cabe mencionar que este mismo déficit de atención se presenta tanto en tareas visuales como verbales. Y en su misma atención están diferentes, como la selectiva, dividida y sostenida, en las cuales tiene afectaciones por la misma enfermedad degenerativa. Por otro lado, también está la percepción, que se puede presentar en alteración en aspectos más elementales de rastreo visual o de la discriminación de formas y tamaños. Inclusive pueden mostrarse rasgos agnósticos en el reconocimiento de personajes famosos o la identificación de figuras sobrepuestas. El déficit visoconstructivo es la clave para el diagnóstico diferencial entre esta demencia y respecto al envejecimiento normal que se tiene. Para poder discernir cuál es el dibujo que se ve afectado por el componente motor y otro por aspectos perceptivos de la misma enfermedad, es necesario realizar diferentes tipos de test o diferentes tipos de examen para poder reconocer esto. Uno de ellos es el test de retención visual de Benton, el cual no depende de un rendimiento psicomotor. Las dificultades en el procesamiento visual en las personas con cuerpos de Lewy pueden ser debidas a la disrupción de las áreas de asociación cortical, aunque también es posible que pueda haber disrupción en las vías aferentes antes de que alcancen el córtex visual primario. Ahora pasamos a la memoria. Aunque parecen tener preservada la capacidad de almacenar información verbal, en todo caso la mayoría de los estudios apuntan que en esta demencia el déficit en la memoria episódica verbal aparece en fases más tardías, en caso de que tal vez no tenga existencia una afectación en la memoria. Por otro lado, en el lenguaje, una queja común de estas personas que padecen ese tipo de déficit es el no poder encontrar las palabras que buscan cuando estén conversando. Mas, sin embargo, no es como tal habitual explorar en la exploración neuropsicológica formal este tipo de déficit. Una cuestión importante es el aspecto emocional, que presentan más síntomas depresivos que en otros tipos de enfermedades. En cuanto a la exploración neuropsicológica, puede facilitar un diagnóstico diferencial entre otras demencias, ya que existen diferentes pruebas que permiten diferenciar el patrón de alteración inicial de la demencia. Es importante que al escoger estas pruebas se escojan para que una evaluación no solo tenga un valor empírico, sino también un valor teórico. Es necesario saber
que para una buena evaluación también deberá incluir un valor formal del estado funcional del paciente y cómo es su desenvolvimiento con las demás personas en su entorno.